Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Jueves 23 de diciembre de 2010, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos de nuevo con ustedes, transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Quiero agradecer a Luis Laínez, su jefe de información, que estuvo con nosotros en este rotativo, desde luego, por su entrega en la entrevista durante mi ausencia. Pueden ustedes enviar sus comentarios o preguntas al chat y escribirnos en el Facebook. Saludamos en este momento también a nuestros cibernautas y televidentes en Canal 25, que nos ven a las 9 de la noche, y a nuestros compatriotas que nos miran por Uniglobo en Canal 28 en Houston, Texas. Este jueves intentaremos hacer un balance de un ministerio que ha tomado una relevancia dramática en algunas áreas específicas como la seguridad pública, y desde luego hablaremos de las perspectivas para 2011. Me refiero a la Fuerza Armada. Esta mañana está con nosotros en nuestros estudios el general David Munguía Payés, ministro de la Defensa de nuestro país. Ministro, es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Igualmente, William, un saludo también para todos nuestros cibernautas y también a los televidentes que nos van a ver en la noche. Claro, ministro, antes de entrar en el tema de que obviamente es el que se encuentra en el primer plano de la agenda, digamos que el tema de seguridad pública y la contribución que ustedes están haciendo en este caso específico, yo quisiera saber, a 19 meses de que han tomado posesión, porque podemos hacer dos cosas: el balance obviamente de un año, que es el que intentaremos hacer también en este momento, pero lo otro tiene que ver con la continuidad desde que ustedes llegan el 1 de junio del año pasado a tomar posesión en el gobierno. Entonces, quisiera preguntarle en principio qué espera que la población reconozca en el rol de la Fuerza Armada tras su llegada a ese ministerio. Sí, bueno, yo quisiera que reconocieran, y de hecho creo que lo están haciendo, la determinación que ha tenido la Fuerza Armada de colaborar y poner a disposición del gobierno de la República todo su potencial y sobre todo su logística. En ese sentido, a lo mejor el tema central que vamos a tocar está relacionado con la seguridad pública, pero igual fíjate que nosotros hemos estado apoyando diferentes carteras de gobierno. Apoyamos al Ministerio de Salud, realizando campañas médicas en los lugares más alejados de la ciudad capital. También participamos en campañas de fumigación en aquellos barrios y colonias que son más peligrosas y el personal no puede entrar solo. Hacemos acciones cívicas militares periódicamente, ayudando a la gente. Por ejemplo, con el Ministerio de Obras Públicas hemos colaborado en la construcción de puentes. Hay 4 puentes que los hemos hecho nosotros, que fueron destruidos durante la tormenta Ida. Y hemos construido más de 330 casas en Verapaz para la gente que quedó sin vivienda después de la tormenta también. Ahora, ministro, hay una diferencia. ¿En dónde marcaría usted la diferencia de la gestión suya? Y estoy hablando como ministro de Defensa, sí, respecto de lo que se había hecho en el pasado. ¿Podemos hablar que de lo que ha habido es una continuidad en la institucionalidad, en preservar la institucionalidad de la Fuerza Armada, o estamos viendo algunos giros distintos? Yo creo que hay una modalidad distinta. Cada gobierno tiene su propia personalidad y un enfoque particular de enfrentar los problemas. Este gobierno decidió utilizar la Fuerza Armada con mayor profundidad en apoyo a la seguridad pública. Creo que eso ha marcado un poco la diferencia. Administraciones anteriores le habían dado el mandato a la Fuerza Aérea de apoyar a la policía, pero en una forma, digamos, menos significativa. Desde 1993, un año después que se firman los acuerdos de paz, la Fuerza Armada comienza a apoyar a la Policía Nacional Civil a través del Plan Vigilante, conformando patrullas conjuntas, porque a lo mejor la gente ya no se recuerda y algunos de nuestros cibernautas pudieran ser muy jóvenes, pero una vez se firman los acuerdos de paz, inmediatamente comienzan a aparecer algunas bandas armadas y comienzan a asaltar en calles y en el interior del país. Entonces se ve la necesidad de que nosotros apoyemos a la policía, pero es hasta el 7 de noviembre del año pasado que el señor presidente nos da la orden de dar un apoyo más significativo. ¿Usted ve a una Fuerza Armada entonces actuando con más facultades, digamos, porque al final de cuentas de eso se trata, ¿no?, de tener más facultades y no solo más número de efectivos militares en el terreno? Bueno, nos han dado, digamos, un poco más de facultades y también hemos implementado el número de efectivos en apoyo de la policía. Para ponerte un ejemplo, si en los años anteriores a esta administración habíamos apoyado
con 1.200, 1.500 efectivos a la seguridad pública. Hoy lo estamos haciendo con 8.200 efectivos, pero no solamente apoyamos directamente a la Policía Nacional Civil, sino que apoyamos a centros penales, a migración, a aduana, que tiene que ver siempre con el ámbito de la seguridad pública. Los 8.200 efectivos están desplegados y responsabilizados en todas las áreas que me menciona entonces. Sí, vaya, te voy a poner un ejemplo. El primer paso que dio el señor presidente fue ordenarnos que apoyáramos a la policía en el control de las 19 zonas que la policía había considerado que eran de mayor índice delincuencial. Eso comprendía 5 departamentos y 12 municipios inicialmente. A estas alturas estamos controlando 7 departamentos, 29 zonas de mayor índice delincuencial y que comprenden 19 municipios. Ahí hemos conformado 8 fuerzas de tarea conjuntas, así le llamamos nosotros estas 8 fuerzas de tarea, con un número aproximado de 350 efectivos cada una de estas fuerzas, y nos hemos desplegado en toda esa zona. Eso te da un total aproximado de 3.200 efectivos que los hemos mandado a controlar zonas, pero a vivir también allí, porque los hemos sacado de los cuarteles. Allí han establecido sus campamentos en la comunidad, algunas veces duermen en portales, otras veces en casas comunales, en predios baldíos, pero allí estamos operando y allí nos mantenemos. Ese nada más es uno de los planes. Perfecto. Debo hacer una pausa, ministro. Cuando volvamos, sí me interesa también saber si de acuerdo a las ideas que ustedes tenían del despliegue del ejército, del apoyo a la Policía Nacional Civil, si a estas alturas usted cómo estima el trabajo, si se considera satisfecho, qué cree que debemos hacer o se debe hacer en el futuro, porque me interesa que más adelante hablemos también sobre perspectivas para 2011. Vamos a la pausa, volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Con nosotros en nuestros estudios esta mañana el ministro de la Defensa General David Munguía Payés. Ministro, hablábamos entonces de cómo se está involucrando la Fuerza Armada en las labores de seguridad pública y le preguntaba, cerraba el segmento anterior sobre, ¿usted se siente satisfecho o hay demasiado por hacer, digamos, en la contribución concreta que le corresponde a ustedes? Porque obviamente que seguridad pública está en manos del Ministerio de Seguridad Pública, no es de la Fuerza Armada, pero ustedes contribuyen. Sí, nosotros estamos claros que la misión de seguridad pública no es misión de nosotros. El caso es excepcional. El señor presidente ha fundamentado la participación de nosotros en base al artículo 168 de nuestra Constitución de la República. Pero la pregunta es si me encuentro satisfecho. Yo te digo que no estoy satisfecho. Nosotros quisiéramos haber hecho más, haber avanzado más, apoyando a la Policía Nacional Civil. Hemos hecho un esfuerzo conjunto, hemos mejorado nuestras coordinaciones. Y ese trabajo que hacemos con la policía, con centros penales, con el control de 62 puntos ciegos, nos ha dado la oportunidad de contribuir a detener esa alza de la espiral criminal que venía sufriendo el país desde hace muchos años. Es decir, todos los años la criminalidad estaba aumentando. Claro. Y nosotros ya a partir del mes de junio de este año, cuando se nos ordena tomar control
de 5 centros penales. Casi inmediatamente después nos damos cuenta que el trabajo que estamos haciendo con centros penales y la policía comienza a tener resultados tangibles. Es decir, sobre todo los comerciantes de la zona oriental expresan claramente y públicamente que las extorsiones habían caído. Pero igual, a partir de esa fecha, comienzan a descender también los homicidios en todo el país. ¿Usted lo relaciona esto, esta caída en el tema de homicidios, las extorsiones, a la presencia misma de la Fuerza Armada en el terreno? ¿Cuánto, sí. cuánto se puede precisar que es justamente porque hemos visto ahora entonces a la Fuerza Armada más activa en el tema de seguridad pública? Sí, lo que pasa es que es bien difícil precisarlo de esa manera. Es decir, nosotros llegamos a sellar un hueco que había, pero el esfuerzo principal en esto obviamente lo tiene la policía y las autoridades que tienen que ver con seguridad pública. Pero había un hueco allí que no se podía cerrar y nosotros lo fuimos a cerrar. Creo que un paso importante fue la decisión que tomó el señor presidente de ordenarnos inicialmente que tomáramos el control de 5 centros penales en donde estaban recluidos los líderes de las pandillas. Casi 6.000 pandilleros habían en esos centros penales. Y de ahí se estaban ordenando, de acuerdo a las estadísticas de la policía, más o menos el 80% de las extorsiones. Yo creo que inclusive pudiera haber sido más, puesto que el monopolio de las extorsiones, las pandillas lo habían establecido desde los centros penales. Entonces era un gran reto para nosotros llegar ahí y cortar esa comunicación criminal hacia afuera. Ahora, la orden que recibimos cuando llegamos ahí a centros penales fue tomar control nada más de 2 anillos de seguridad de los 3 que clásicamente se establecen. Que obviamente no es el primer anillo que está al interior. Sí, el primer anillo que está al interior no lo estamos tomando nosotros. Todavía Ese está en manos todavía de centros penales. De centros penales. Nosotros tenemos el anillo intermedio que son las torres o garitones y también el anillo periférico. Y lo interesante aquí es de que no llegamos a hacer los relevos allí, sino que nos hemos ido a vivir en la periferia de los centros penales. Y eso nos ha dado resultados junto con el control de los registros, que ese fue otra cosa importante. Sí, sí. Allí nos hemos puesto muy estrictos. Hemos capturado a bastante gente tratando de ingresar ilícitos. Es una lucha permanente. Hay que tener mucha iniciativa y mucha imaginación para poder detectar la forma en que la gente ingresa a los ilícitos a centros penales. Una de las formas clásicas era los famosos lanzamientos. Es decir, alguien llegaba cerca de un muro perimetral y llenaba una bolsa con teléfonos celulares, con dinero, con droga, y la lanzaba a través de los muros. Y eso lo hemos cortado. Pero también a través de las visitas se introducían muchos ilícitos. Algunas veces con la anuencia de algún personal de centros penales que había sido contaminado. Sí, claro. ¿Verdad? Pero últimamente la modalidad, y qué es lo más difícil de detectar, son los ilícitos que llevan al interior del cuerpo, es decir, en las cavidades vaginales y anales. Y eso ha implicado que la Fuerza Armada ordene registros invasivos, que yo he insistido que estos registros invasivos son engorrosos y no los realizamos nosotros. Cuando seleccionamos a una persona para un registro invasivo, se lo damos al personal de enfermería de centros penales, que ellos hagan el registro bajo la supervisión nuestra. Y hemos adquirido bastante experiencia porque pocas veces nos equivocamos. Casi siempre cuando identificamos a alguien y se registra, se le encuentra. Bueno, lo interrumpo y cuando regresemos explíquenos qué hace la diferencia sustancial del trabajo de ustedes en todo respecto de los custodios. ¿En qué radica, cree usted, la clave de que haya más efectividad? Sí. ¿Es porque los custodios estaban totalmente corrompidos o dónde está el kit del asunto? Vamos a la pausa, volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com
Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo en gráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, le consultaba, ministro, de qué es lo que hace la diferencia respecto del trabajo que están haciendo ustedes alrededor de centros penales y los custodios, porque bueno, de hecho ha habido una depuración bastante profunda en estos días, que estamos al cierre del año, pero yo quisiera saber en dónde radica, cree usted, la posibilidad que les da de que ustedes sean mucho más efectivos, mucho más operativos en este trabajo. Sí, bueno, lo primero es que la cantidad de custodios que controlaban centros penales era relativamente poca. Nosotros hemos llegado con más efectivos. Aparte de eso, ya había una denuncia de la Dirección General de Centros Penales de que había bastante corrupción en algunos custodios. Y nosotros hemos tratado de evitar eso. Y la primera medida que tomamos, que fuimos criticados al inicio, es que nos cubrimos los rostros. Ahora es normal ver a un soldado con el rostro cubierto custodiando los centros penales y ya la gente no dice nada. La otra cosa fue quitarnos los portanombres y cualquier cosa que nos pudiera identificar. Eso ha sido muy efectivo, es decir. Eso también ha sido muy efectivo. La otra cosa importante fue de que, como en todas las operaciones que realiza la Fuerza Armada, los mandos nuestros se fueron y acompañaron a los soldados. Es decir, que tenemos una supervisión estricta de las labores que ellos realizan. Y la otra decisión es que cualquier soldado o cualquier oficial superior, inclusive el ministro de la Defensa, que entra a centros penales por algún motivo, a cualquiera de los anillos de seguridad, tiene que ser registrado antes y después. Es decir, te voy a poner un ejemplo. Cuando un contingente nuestro, digamos de 7 soldados, entra al anillo intermedio de centros penales para tomar control de las torres, los registramos a todos, antes de entrar. O sea, que es un chequeo que ustedes mismos se han establecido. Es un chequeo que, o sea, que nosotros somos estrictos con nosotros mismos. Exacto. Ahí. Y cuando salen, también los volvemos a registrar. Tienen a estas alturas como 5 meses de estar ya contribuyendo en el tema de seguridad alrededor de los centros penales, ¿no? Sí, ya tenemos casi 6 meses, fue a partir del 23 de junio del año pasado. Desde entonces, ¿no han conocido algún caso de un efectivo militar que haya sido sobornado o alguien que, sí, que ustedes tengan en proceso de investigación en este momento? No tenemos a ninguno. Sí tenemos denuncias de nuestros soldados de que han sido queridos sobornar. Les han enviado papelitos, les han enviado mensajes, pero como no saben los nombres de ellos, ni los identifican, se les dificulta. Pero les han ofrecido desde $500 hasta $10,000 por introducir teléfono. Y bueno, hemos tenido hasta ahora, digo yo, la suerte y la fortaleza que no nos han penetrado. Los soldados han dado parte, inclusive hemos condecorado a algunos soldados, no solamente allí en centros penales, sino que también en la frontera, por haber denunciado que los han querido corromper y no haber aceptado las ofertas de corrupción. Ahora, este dato es sorprendente, ¿no? Porque, digamos, ¿quién puede resistirse? Y lo digo con mucha sinceridad, ¿quién podría resistirse a $10,000 en un momento determinado? Y los soldados, bueno, soldados, ¿cuánto es lo que devenga? Entonces, ¿en qué radica ese hecho de que tenga esa moral tan alta un soldado aún con el salario que tiene y diga, sí, yo no acepto eso? O sea, sí. Bueno, yo creo que a un trabajo constante de fortalecimiento de la moral y el forjamiento de virtudes y valores, que lo hacemos periódicamente, los mandos que acompañan al personal de tropa y administrativos que están en centros penales, periódicamente están platicando con ellos. Y también no somos ingenuos allí, estamos haciendo chequeos y contrachequeos de seguridad con el personal nuestro. Inclusive si tenemos duda de algún personal,
este personal lo podemos pasar por el polígrafo para determinar si no nos están mintiendo. Y la otra cosa quizás importante es de que nosotros casi siempre trabajamos en grupo y estamos bien cerca. Y con excepción, digamos, de los soldados que van a prestar seguridad a las torres, que tienen que estar normalmente solos, casi siempre estamos en grupo. Entonces es más difícil que nos corrompan de esa manera. Bueno, nos quedamos en el punto, hacemos nuestra primera pausa, una pausa más, perdón, y ya regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. El general David Munguía Payés, ministro de la Defensa, está con nosotros haciendo un esfuerzo a una aproximación, a un balance del año de gestión. En este momento estamos al cierre, obviamente, del año, y entonces estamos haciendo esa aproximación sobre la contribución de la Fuerza Armada, especialmente en materia de seguridad. Ministro, entonces, en el corte le consultaba, ¿van a continuar entonces con este esfuerzo de contribuir alrededor de esos círculos perimetrales alrededor de los centros penales? Sí, por el momento lo vamos a hacer. Nuestro mandato termina la segunda semana de mayo del próximo año y veremos de ahí en adelante si el señor presidente mantiene la orden de que sigamos apoyando a la dirección de centros penales. Pero yo creo que, William, el trabajo que estamos haciendo nosotros es importante en centros penales, pero igual en el control de las 29 zonas de mayor índice delincuencial, en donde las estadísticas nos demostraban que el 33% más o menos de homicidios se estaban cometiendo en esa zona. Y en esas zonas que están bajo control nuestro, nuestras estadísticas indican que han disminuido sobre todo las extorsiones y los homicidios en un 70%. Y es una cosa bien importante. Ahora, el reto para nosotros es romper la estructura criminal. Porque si llegamos y tomamos una zona y la limpiamos, pero la limpiamos porque los delincuentes o las pandillas se salen de allí y van a operar en otras áreas, que lo hemos detectado también de esa manera, no estamos contribuyendo mucho. Lo único que estamos haciendo es espantando. Lo importante para nosotros es romper la estructura criminal, capturar a los cabecillas y los que están atrás de ellos, romper toda la estructura de la pandilla, porque en una pandilla casi todos están involucrados en los ilícitos. Ahora, ministro, pero ustedes tienen, debido a las facultades propias de la Fuerza Armada, por mandato constitucional y por mandato del presidente en este momento, unas limitantes. Sí. Es decir, ustedes tampoco pueden sobrepasar ciertos límites que establece la Constitución o que la facultad, que ha dado el presidente de la República. ¿Cómo pueden hacer para involucrarse más en ese esfuerzo? Es decir, lo demás corresponde también a seguridad pública, a la Policía Nacional Civil, a la Fiscalía incluso. Claro, mira, el mandato que tenemos nosotros es realizar registros a personas, vehículos, prestar seguridad a algunos dispositivos y operaciones que hace la Policía Nacional Civil, hacer capturas infraganti y también hacer capturas por orden judicial. Esas sí las podemos hacer, pero no tenemos todas las facultades que tiene la Policía Nacional Civil. Por ejemplo, nosotros normalmente no participamos en cateos. Si es necesario catear una vivienda que es sospechosa,
hay que pedir la orden judicial y es la policía la que la hace. Normalmente nosotros prestamos la seguridad al dispositivo. Ahora, ¿debería modificarse eso? ¿Debería permitirse un poco más de protagonismo de la Fuerza Armada? Le pregunto, porque uno ve los operativos, por ejemplo, que se hacen en otros países, en Brasil, por ejemplo, el uso de la Fuerza Armada, o sea, esfuerzos combinados, y al final el ejército tiene ese tipo de facultades en México mismo, en Guatemala. Sí. Entonces, ¿será que hay que modificar un poco eso? Bueno, yo creo que algunas de estas cosas van a ir saliendo poco a poco. También hay que ir acostumbrando a la sociedad y esperar que la misma sociedad demande, ¿verdad?, una participación más efectiva de nosotros. Por el momento, creo que la forma en que nos han estado empleando ha estado dando resultados. Tal como te comentaba, hemos ayudado a que los índices delincuenciales bajen. Cuando la Fuerza Armada entró a apoyar la seguridad pública, había un promedio de 14, 15 homicidios al día. Y algunas veces uno no se da cuenta de todo el trabajo que se ha hecho. Pero a estas alturas los índices delincuenciales andan por 10. Y en el mes de septiembre, por ejemplo, de este año, tuvimos índices delincuenciales de 7 homicidios al día, que fue bastante bien. Ahora hay otros elementos que son importantes que los hagamos para ser más efectivos. Por ejemplo, nosotros habíamos insistido en que necesitábamos una legislación adecuada y se han hecho esfuerzos también por hacer algunas modificaciones a las leyes. Por ejemplo, la ley de proscripción de pandillas, creo que este es un elemento importante del cual deberemos hacer uso nosotros y creo que eso nos va a dar también un poco más de espacio. Bueno, hacemos una pausa más. Quisiera que me explicara un poco cómo relaciona, por ejemplo, usted delimita el resultado y el éxito de la presencia de ustedes en los lugares donde se han involucrado. Se habla entonces de un 70% menos de homicidios y extorsiones. Pero ¿qué pasa con el resto? Porque lo que estamos viendo es que en términos generales, de acuerdo a las cifras que dieron al día de ayer, se ha tenido un 9% de homicidios a nivel global. Sí. ¿Cómo establecer esa diferencia? Vamos a la pausa. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, ministro, usted me explicaba entonces en el segmento anterior que han tenido un 70% menos en el caso de extorsiones y homicidios en aquellos lugares donde ustedes tienen la presencia concreta, ¿no? Que son 29 zonas, me decía. Entonces yo la pregunta que tengo es, ¿por qué es que eso no se ve reflejado en términos generales? Porque la estadística que dieron en el balance el día de ayer hablan de 3.882 muertos, obviamente hasta el 19 de diciembre, si no mal recuerdo con el dato, pero bueno, tendrían ahí un promedio de 9% de homicidios menos en términos globales. Entonces, cuando usted presenta esas cifras, de repente uno dice, bueno, aquí hay dos cosas. Entonces, de alguna forma, la Policía Nacional Civil o la Seguridad Pública está fallando en algo, pues, porque donde está la Fuerza Armada es donde ha habido más éxito en la disminución de los homicidios y las extorsiones. ¿Qué es lo que está pasando desde su punto de vista? ¿Cuál es la lectura que usted tiene? Sí, yo no diría, digamos, que es que la policía está fallando, porque al final todo esto es un trabajo conjunto que estamos haciendo. Es decir, nosotros tomamos y acentuamos nuestra presencia en ciertas áreas para que la policía pueda trabajar con más libertad en otras.
Pero obviamente donde nosotros tenemos nuestra presencia, allí controlamos, pero también, como te decía, no rompemos la estructura criminal, las maras se nos van. Porque nosotros, en las zonas donde estamos operando, sabemos quiénes son los delincuentes. Pero tú no puedes capturar a una persona nada más por la presunción, sino tenés que probártelo. Claro. Y un asesino puede pasar a la par tuya y no tenés elementos probatorios para poder capturarlo y se puede ir a otra zona. Eso es lo que nos ha estado pasando. Entonces se disminuyen sustancialmente, creo yo, los ilícitos en esa zona, pero estos van a operar a otras zonas. Eso significa también de que nosotros tenemos que tener un poco más de flexibilidad y irradiar nuestras operaciones también fuera de las zonas donde estamos operando para perseguir a los criminales y poder llevarlos ante la justicia. Vaya, pero para ser concreto, ministro, entonces, ¿qué facultades son las que usted esperaría que pudieran darles para poder romper con esas estructuras criminales que usted menciona? Es decir, ¿hay que modificar alguna ley? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Bueno, yo creo que con esta ley de proscripción a pandillas y la reforma, creo que es el artículo 345 del Código Procesal Penal, deberíamos de tener suficientes elementos como para ser efectivos. Lo que pasa es que todavía nuestro sistema es un poco lento. Fíjate que haciendo uso de la ley de proscripción a las pandillas, por ejemplo, tú sabes quién es un pandillero y tú sabes a lo mejor los crímenes que él ha cometido, pero para probarle a él eso, ¿verdad? Si anda tatuaje, digamos, ese es un elemento probatorio, nada más. Si alguien lo identifica, pero a lo mejor no va a poner la denuncia en contra de él, ese es un elemento probatorio, pero que no tiene demasiada fuerza. Si hay antecedentes penales de esta persona que lo identifica como un delincuente, este es otro elemento probatorio. Y hay veces que hay que reunir 12, 15 elementos probatorios para que una persona sea llevada a juicio y el juicio no se te caiga. Bueno, pero eso ya escapa de las posibilidades de ustedes, ¿sabes? Sí, el sistema nuestro creo que todavía le falta mucho. Es un poco lento, debería ser un poco más ágil. ¿Habla del sistema judicial? Sí, hablo más de todo el sistema, pero con énfasis en el sistema judicial. Ahora explícanos entonces, bueno, me indican que vamos a una pausa. Cuando regresemos, quiero que sigamos profundizando por esto, porque creo que es importante para saber entonces por dónde enrumbar el trabajo de la Fuerza Armada para 2011, y ahí nos colocamos en perspectiva para el próximo año. Vamos a la pausa. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Ministro, de alguna forma ha reiterado usted sobre la aplicación de la ley de proscripción de pandillas y justamente para 2011 cómo se puede ver esto. Yo le consultaba en el segmento porque, bueno, sobre la ley de proscripción antipandillas está ahí, pero al final no se está aplicando. Y toda la discusión sobre el Código Procesal Penal, ¿no? El artículo 345, creo que usted me explicaba que era. Entonces, ¿se puede operativizar esa ley o no se puede? O sea, ¿qué es la posibilidad que se tiene? Precisamente yo creo que la lucha de nosotros y el esfuerzo debe estar en hacerla operativa, en que esta ley funcione.
y no buscarle peros ni obstáculos, ¿verdad? Y aquí es donde todo el sistema tiene que trabajar en forma coordinada y en sintonía. Es decir, nosotros ser, junto con la policía, efectivos en las capturas, en reunir la policía y la fiscalía los elementos probatorios para que estos casos no se caigan, y los jueces también deben de ser consecuentes, no ponerse los moños y pedirte tantas cosas cuando, para formalizar el caso, cuando la situación que incrimina al detenido es tan obvia, ¿verdad? No deberían de pedirte tanta formalidad, creo yo. Deberían ser un poco más ágiles, debería haber más consecuencia y mejor coordinación. Pero esto lleva entonces, hay demasiado garantismo de parte del sistema de justicia o de los jueces en el país. Yo creo que nuestro sistema legal en términos generales todavía es demasiado garantista, ¿verdad? Y en las circunstancias que estamos viviendo nosotros en este momento, ese sistema te retrasa la aplicación de la justicia. Ahora, evidentemente estamos en una situación excepcional. O sea, de alguna forma deberían haber legislaciones, algunas normativas excepcionales también. Sí. O sea, no podemos seguir tratando este problema de la misma manera que se ha hecho en el pasado, ¿no? No, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que debemos de repensar eso y no nos debemos aferrar a lo que tenemos es lo mejor, a que nuestra legislación es sumamente avanzada y garantista, pero no nos está solucionando el problema. Si las leyes en realidad se adecúan a las circunstancias, yo creo que algunas leyes, tal como la ley de proscripción a las pandillas, tienen que endurecerse. Y si después salimos de este bache de la delincuencia y logramos generar una convivencia diferente y una cultura de convivencia que no requiera leyes duras, las volvemos a modificar. Pero en este momento se necesita cerrar filas y ser enérgicos para enfrentar el problema de la delincuencia. Ahora, ministro, ¿no será que también hay que hacer un replanteamiento del enfoque de la misma Policía Nacional Civil? Porque si usted recuerda, en algún momento tras la firma de los acuerdos de paz, el enfoque de la constitución o construcción de la Policía Nacional Civil iba en función de convertir un organismo que no fuera represivo, que no fuera violador de derechos humanos por la experiencia inmediata de la guerra. Sí. Pero después de 1992 a la fecha, o 93, que se crea la Policía Nacional Civil, ¿no será que hay necesidad también de replantear un poco las atribuciones, las funciones, las facultades legales de la Policía Nacional Civil y adecuarla a un momento distinto, que no estamos en momentos de represión, de asesinatos, desapariciones forzadas, sino que es una condición diferente, sí, y alejados obviamente del pasado conflicto? Sí, mira, yo este tema se lo dejaría al ministro de Justicia y Seguridad, y tengo entendido que todas estas evaluaciones las están haciendo ellos, ¿verdad? Yo creo que al final el trabajo que estamos haciendo, como te digo, está dando resultados. La coordinación entre Fuerza Armada, Policía, centros penales, migración y aduana está siendo coordinada a través del Gabinete de Seguridad. Periódicamente nos reunimos al menos una vez por semana y evaluamos la situación, enrumbamos nuestros planes de tal manera de estar siempre un paso adelante de la delincuencia. Yo creo que poco a poco estamos avanzando y esa conciencia de la que tú me estás hablando, porque la situación está cambiando, creo que de alguna manera está siendo entendida por las autoridades. Pero bueno, pero va bastante lento esto, ¿no? O sea, la toma de conciencia, no sé, uno se pregunta cuántos muertos más tendrán que darse en este país a raíz de la delincuencia, ¿no? Sí, tú tenés razón, pero fíjate que lamentablemente, para bien o para mal, nuestro sistema democrático es así, y tenés que buscar consensos entre instituciones, entre grupos políticos, entre la misma población en general. Es diferente, por ejemplo, para mí en la Fuerza Armada. Nosotros allí somos totalmente autocráticos y no andamos pidiendo consenso. Claro. Entonces las decisiones las tomamos casi en forma de inmediata. Sí, pero es un vertical, ¿no? O sea. Sí, así es, pero en el sistema que vivimos las cosas no funcionan de esa manera, ¿verdad? Bueno, hacemos otra pequeña pausa. Al final quisiera resumir un poco sobre 2011 entonces. Concretamente, ¿qué otras cosas más son las que ustedes esperarían que se pudieran dar para poder mejorar el trabajo junto a la Policía Nacional Civil? Volvemos.
Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bien, le decía, ministro, un poco el planteamiento para 2011, para ir cerrando sobre este tema. Ya me decía usted, la ley de proscripción de pandillas era un punto importante. Me mencionaba que es muy probable que ustedes tengan más presencia en más centros penales con estos anillos periféricos de seguridad. Pero hay un punto muy relevante y se lo planteaba en el segmento, durante el corte comercial. Uno ve la experiencia de lo que está pasando en este momento el presidente de Guatemala, donde ha dado facultades al ejército para que se introduzca en el parte de Río Dulce, en el Alta Verapaz, para hacer frente al narcotráfico. Tengo la impresión de que ustedes ya estarán preparándose un poco, digamos, para un escenario como este, porque no es nuevo además el anuncio. El mismo presidente de la República en reiteradas oportunidades ha dicho ya hay de alguna forma presencia de los Zetas en el país. Entonces creo que finalmente, de manera lamentable, quizás lo que solo falta que se ve en este país ya son esos enfrentamientos armados con fusilería larga, ¿no?, entre narcotraficantes y la Fuerza Armada. Pero entonces, ¿cómo se plantea el ejército sobre este desafío? Sí, mira, nosotros estamos sumamente preocupados por la transnacionalidad del crimen, que tiene tantos recursos que estados pequeños como el nuestro, solos, se les dificulta combatir, digamos, todo este poder económico y criminal. ¿Qué es lo que está sucediendo, digamos así, en términos generales? Bueno, México está librando una lucha muy decidida en contra del narcotráfico, está haciendo uso de sus Fuerzas Armadas, está presionando el éxito, relativamente éxito que tengan ellos en luchar contra el narcotráfico, nos genera a nosotros nuevos desafíos, en el sentido de que los carteles los están presionando hacia el sur. Entonces están tratando ellos de establecer una retaguardia estratégica y segura en América Central. Y hemos visto cómo la presencia del narcotráfico, los Zetas y de otros carteles se evidencia en Guatemala, a tal grado que el presidente ha tenido que dar ciertas facultades a la Fuerza Armada y ha tenido también que establecer estado de sitios y de excepción en ciertos lugares para que la Fuerza Armada pueda actuar con más libertad, y también la Policía Nacional Civil. Ahora, que es lo mismo que se ha venido pidiendo en este país de alguna forma en algunos lugares específicos. Sí, nosotros en algún momento planteamos esa posibilidad, pero para terminar, digamos, con el tema, ¿qué fue lo que sucedió ahí en realidad? Fíjate que en la época del presidente Berguer habían unidades militares que tenían sus guarniciones en esas áreas, en el área de Alta Verapaz, ahí por el Petén. Pero el presidente las desmovilizó. Al desmovilizarlas, se retiraron de allí, obviamente, y llega el narcotráfico y se toma esa zona y las establece como rutas principales y campamentos para mover la droga hacia los Estados Unidos, hacia México y posteriormente hacia los Estados Unidos. Sí, claro. Pero ¿qué es lo que sucede también? Que el narcotráfico llega, se organiza, comienza a reclutar gente, a pagarle, y ya en este momento mucha gente estaba viviendo en esa zona del narcotráfico. Hoy se les está dificultando a los guatemaltecos recuperar esos sectores, porque estos narcotraficantes hasta cuentan con apoyo de la población por claro, eso. porque logra establecer un arraigo social, ¿no? Ya con la gente. Exactamente, le fueron a solucionar un problema ahí económico también. Eso no debemos de permitir que pase en el país. ¿Estamos a tiempo? Todavía nosotros estamos a tiempo. Y por eso es el compromiso y la determinación de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil de combatir con energía el narcotráfico para que no nos suceda lo que está
sucediendo en el hermano país de Guatemala. Igualmente ha sucedido una cosa, no en la misma intensidad, pero que va en esa línea en Honduras, porque Honduras, la costa norte de Honduras es una ruta principal del movimiento del narcotráfico. Nosotros en El Salvador somos una ruta secundaria. ¿Qué es lo que ha pasado con Honduras? Honduras está enfocado en resolver su problema político, su crisis política, y ha descuidado un poco la seguridad. Entonces esa ruta se ha ensanchado. La ruta del narcotráfico viene de Nicaragua, viene Costa Rica, Nicaragua, norte de Honduras, ruta secundaria El Salvador, norte de Guatemala, por el Petén, Alta Verapaz, hasta llegar a la frontera con México. Y nosotros estamos conscientes de eso, estamos conscientes de esa relación que hay aquí en el país entre pandillas y narcotráfico, ¿verdad? Ese paso del narcotráfico por El Salvador está haciendo uso de las pandillas para moverlo, le están pagando con productos, eso está generando la lucha por el mercado de la droga entre pandillas y por lo tanto el incremento de la violencia. Yo te puedo asegurar a ti que el 90% de los muertos que tenemos en este país están relacionados con droga y pandilla y lucha por los mercados de la droga. Bueno, nos quedamos en el punto, hacemos una pausa y regresamos con más de la entrevista en línea. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, ministro, un par de comentarios que nos llegan a través del chat. Rodolfo Ala, desde New Jersey, en Estados Unidos, dice: un saludo a todos. Necesitamos un marco legal, jurídico, legal, amplio y práctico que salga de estar solo en el papel para erradicar este asunto. Y líderes solidarios que nos dicen: ¿han valorado realizar acciones similares a las que está realizando Guatemala o qué factores implicaría establecer un estado de sitio? A propósito de lo que hemos platicado hace un momento. Pero bueno, díganos usted, ministro. Sí, bueno, este es un tema político, ¿verdad? Porque ya cuando un país establece estado de sitio en ciertas zonas, también se puede interpretar eso como que el país está incontrolable en términos de la delincuencia, y eso manda un mensaje negativo a las inversiones y a la economía. Pero yo creo que si es necesario hacerlo en algún momento, hay que hacerlo, como la decisión que ha tomado Guatemala. Díganos entonces, en el caso del país, usted me decía que estamos a tiempo como para evitar de que el país se convierta en algo similar a lo que tiene en algunos estados México, sí, o Guatemala mismo. Pero ¿esto qué va a requerir para el 2011? O sea, ¿de qué manera usted cree que incluso los políticos están tomando conciencia de esto? Pues no sé, el otro año es un año ya prácticamente preelectoral. Sí, yo creo que deberían de tomar conciencia nuestros políticos. Inclusive nosotros hemos hecho un llamado a que el tema de seguridad y el tema de la defensa salga de la agenda política, que sean los temas económicos y los temas sociales los que sirvan de discusión en la agenda política y en la agenda de los partidos, y que nos unifiquemos todos, que unamos al país alrededor de los temas del combate en contra de la delincuencia y la defensa nacional. Había un dato que también me generaba un poco de inquietud a mí, es sobre de cómo se puede estar manejando todo el tema de violencia en el país. Digamos, no se tiene presencia
de bandas armadas, estrictamente hablando, como lo que ocurre en el norte de México, y de hecho no ha habido contacto con la Fuerza Armada, pues en Asinoeli ni con la Policía Nacional Civil aún. Pero ¿será que se juega con otros factores desde el narcotráfico en el caso de los homicidios? Sí, mira, no tenemos una presencia de bandas armadas tal como está en México. Aquí lo que tenemos son las pandillas. Lo que pasa es que las pandillas tampoco tienen mucho armamento y es lo que no debemos de permitir, que se armen, ¿verdad? O que entren en una asociación, digamos, más sólida con el narcotráfico, porque el narcotráfico tiene dinero. Las pandillas tienen dinero, pero no tienen mucho como el narcotráfico y no tienen tanto armamento. El problema en México se da por eso, porque las bandas armadas pertenecen al narcotráfico y este tiene suficiente dinero para armarlas. Pero además estaba leyendo la vez pasada un reportaje especial sobre el tema y bueno, debido a que en Estados Unidos es bastante fácil comprar armas, un particular puede comprar armas semiautomáticas, decían que bueno, que muchas armas ahora están apareciendo del lado de México. Sí, no, precisamente los carteles se nutren del armamento que viene de los Estados Unidos. Ese ha sido uno de los problemas en los cuales México y los Estados Unidos no se han podido poner de acuerdo, porque los Estados Unidos han sido incapaz de detener el tráfico de armamento de su país hacia México. Y en el caso de nuestro país no hay posibilidades de que el armamento, por ejemplo, en manos del ejército finalmente llegue a esas malas manos. Bueno, hay algunas experiencias inmediatas, pero no sé si ustedes los ven como casos aislados o una situación en la que puede poner en riesgo. No, esos son casos aislados, sin embargo nos han encendido las luces a nosotros y hemos abundado en requerimientos y medidas de seguridad en las unidades militares, de tal manera de no ser tentados nuestros efectivos ni corrompidos para venderle armamento a los narcotraficantes o a las pandillas. Por ejemplo, una de las medidas que hemos tomado nosotros es concentrar nuestras granadas de mano M67 en 2 unidades militares que tienen almacenes bien seguros, y porque estamos dándonos cuenta que andaban circulando algunas granadas, aunque nunca hemos podido comprobar que pertenecen al ejército, pero bueno, nosotros nos estamos curando en salud. Y así yo he ordenado semanalmente que se pasen revista a nuestros almacenes militares para no ser penetrados. No quiero que nos pase lo que le sucedió en Guatemala, que una unidad militar la saquearon completamente. Claro. Y se llevaron más de 5,000 fusiles, ¿entiendes? ¿Verdad? A nosotros no nos debe pasar eso y estamos tomando las medidas. Tengo una pregunta y quizás la dejamos para el siguiente segmento, y es en relación por ejemplo, los fusiles M16, AK-47 y las granadas que se han encontrado, que han sido decomisadas a pandilleros. Si ustedes saben con el registro a qué país fue el que las compró y de dónde las trajeron. Vamos a la pausa, regresamos. Sí. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bien, le consultaba entonces, si estamos ya prácticamente al cierre, ministro, si ustedes han podido establecer el origen de las armas que han sido decomisadas recientemente. Sí, fíjese que nosotros nos hemos puesto en contacto con la Embajada de los Estados Unidos y hemos revisado nuestros propios registros a fin de determinar si algunas de las armas que se han encontrado y sobre todo las granadas de mano pertenecen a los inventarios de la Fuerza Armada, y no lo hemos podido comprobar. Lo que sucede es que en la década de los 80 los Estados Unidos fabricó algunos lotes de granadas y
en el marco de la ayuda militar, se les dieron de estos lotes a diferentes países. Las granadas, a diferencia de los fusiles, no tienen un número de serie, sino que solamente tienen un lote. Entonces claro, es muy difícil determinar si esas granadas pertenecían al inventario de la Fuerza Armada en algún momento, quedaron rezagados de la guerra, o pertenecían a cualquier otro país con el tráfico ese de armas que hay entre países en América Central y en México. Así es que eso no lo hemos podido determinar. Ahora, en relación a los fusiles, todavía no sabemos, digamos, la procedencia tampoco. Sin embargo, hay un programa de la OEA que se va a implementar aquí en toda Centroamérica, en donde todas las armas que van a ser registradas también, les vamos a imprimir un número en toda Centroamérica, adicional al que traen, de tal manera de que si un arma estaba en Costa Rica o en Nicaragua y ahí fue grabada y aparece en El Salvador, por el número de serie vamos a saber nosotros de dónde viene. Pero en este momento no tenemos ese tipo de control. Porque el primer número que aparece hoy por hoy es el que le establece el fabricante, ¿no? Entonces es el que ustedes precisan que fue hecha en Estados Unidos el fusil, por ejemplo. Fue hecha en Estados Unidos o en Europa. Lo que no sabemos es dónde fue comprada y dónde se ha movido esa arma. Exacto. ¿Verdad? Sin embargo, si tú la registras, así como lo vamos a hacer en Costa Rica o en Nicaragua, y esa arma aparece aquí, por el número de serie vamos a saber que vino de ese lugar. Bueno, ministro, para ir concluyendo entonces, ¿cómo calificaría 2010 y qué espera de 2011? Bueno, mira, primero el año 2010 en términos de la Fuerza Armada y el apoyo que le ha dado al gobierno y sobre todo en el área de seguridad pública, lo califico, digamos, excelente. Y no solamente lo he hecho yo, sino que lo ha hecho la población civil. Tú sabes que en las encuestas de hace 2 meses, el 97% de la gente ha estado de acuerdo con la actuación de la Fuerza Armada en apoyo a la seguridad pública. Y luego en las encuestas del mes pasado, la Fuerza Armada apareció como la institución en la que más confianza tiene la población salvadoreña. Eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción porque nos dice que el trabajo que estamos haciendo está dando resultados y la población salvadoreña lo está reconociendo. Pero no lo están asumiendo ustedes esto como un cheque en blanco tampoco. No, tampoco lo estamos asumiendo de esa manera, pero sí es un gran reto para nosotros de mantenernos y dar mejores resultados el próximo año. Yo creo que ya después de un año de estar trabajando en apoyo a la seguridad pública, ya tenemos experiencia, ya podemos derrumbar nuestros planes y ser más eficientes y más efectivos el otro año en las misiones que cumplamos. Entonces el reto de nosotros es seguir fortaleciendo nuestros valores, nuestras virtudes, adecuar nuestros planes, seguir manteniendo la confianza de la población y el compromiso y la determinación nuestra de seguir poniendo todo nuestro potencial en apoyo de los planes de desarrollo del gobierno. Ahora, de alguna forma, digamos, ustedes también se la juegan la credibilidad y todo esto, la confianza en la población, en tanto ustedes participan con el plan de seguridad. Sí. Es decir, el fracaso que puede haber en seguridad pública también puede tener un costo para ustedes. Puede tener un costo para nosotros, pero hasta el momento, después de un año de operaciones, no lo ha tenido. Mucha gente al principio dudaba de nuestra participación, que íbamos a violar derechos humanos, que no íbamos a ser efectivos, pero al final, después de un año, los resultados han sido todo lo contrario, han sido positivos. Y aquella gente que pudo dudar de nuestra participación, hoy nos está dando su confianza. Perfecto. Ministro, le agradezco gentilmente que haya participado con nosotros ya al cierre del año para hacer este balance y desde luego pues desearle a usted entonces que pase una feliz Navidad. Bueno, gracias, William. Muy amable. Un gusto. Bueno, terminamos de esta manera la entrevista en línea. Les invito a ustedes a que nos acompañen mañana. A la misma hora estará con nosotros el ministro de Turismo, Napoleón Duarte, para conversar sobre este balance de gestión en el área del turismo y desde luego todos los otros factores que confluyen alrededor de darle más operatividad también al turismo en el país. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.